Las ataduras cortaron las muñecas de Elena Scott mientras unas manos ásperas la arrastraban por la cubierta del buque de carga. El océano Pacífico se extendía infinitamente en todas direcciones. El agua oscura se encuentra con un cielo aún más oscuro bajo una noche sin luna. Podía oír a los hombres riendo, sus voces ásperas por el vodka y la crueldad. Los estadounidenses Sky Bianca. Uno de ellos escupió. Espía americano. Crees que eres muy inteligente, pero ahora nadas con los peces. La mente de Da Elena repasó su entrenamiento, cada escenario para el que se había preparado en 15 años de trabajo de inteligencia, captura, interrogatorio, tortura, ejecución, pero también ser arrojada por la borda a 60 millas de la tierra en medio del Pacífico. Eso no estaba en el manual. Espera, dijo en perfecto ruso, manteniendo la voz firme a pesar del miedo que le agarraba la garganta. Tengo información valiosa. Tus jefes se enfadarán mucho si me matas antes. La culata del rifle la alcanzó en el estómago, dejándola sin aire. Se dobló, jadeando, con sabor a sangre donde se había mordido la lengua. Basta de hablar, gruñó otra voz. Esta era mayor, con el acento monótono de alguien de Vladivasto. Probablemente es militar. Definitivamente peligroso. Tuviste la oportunidad de hablar en el barco. Ahora te haremos desaparecer. La levantaron. Medía 1,68 metros y pesaba 60 kilogramos, fácil de manejar para 3 hombres armados, y la llevaron hacia la barandilla. El océano abajo estaba negro como el petróleo, agitado por olas que anunciaban una tormenta al oeste. El entrenamiento de Elena le gritaba, no te asustes. Evaluar, adaptarse, sobrevivir. Pero, ¿cómo se sobrevive al ser arrojado al océano Pacífico con las manos atadas a 60 metros de la tierra, rodeado de hombres con armas automáticas que te dispararían si de alguna manera lograbas aferrarte al barco? Unas últimas palabras, americano, preguntó el líder, con el aliento a tabaco barato y vodka aún más barato. Elena lo miró a los ojos, mientras su mente hacía cálculos rápidos. ¿Distancia al agua? 12 pies. Temperatura del agua probablemente entre 55 y 60 grados Fahrenheit. El tiempo de supervivencia tal vez sea de 2 horas antes de la hipotermia. Posibilidad de rescate funcionalmente 0. A menos que... Sí, dijo forzando una sonrisa a pesar del terror. Tengo últimas palabras. Dile a tu jefe que las focas vienen y que nadan mucho mejor que vosotros. Idiotas. El hombre se rió, un ladrido áspero que no contenía humor. ¿Sellos? Aquí no hay focas, pequeño espía. Solo océano. Solo la muerte. La lanzaron por un segundo interminable. Elena estaba en el aire y el frío viento del Pacífico azotaba su rostro. Entonces golpeó el agua y el frío era tan intenso que sintió como si la apuñalaran con 1000 cuchillos simultáneamente. La conmoción le quitó el poco aire que le quedaba de los pulmones. Ella se hundió, la oscuridad la tragó, el peso de su ropa y sus botas la arrastraron hacia abajo. Arriba se podían oír risas apagadas. Entonces los motores de la nave cambiaron de tono, acelerando, dejándola atrás para morir sola en la oscuridad. Pero Elena Scott no había sobrevivido 15 años en la inteligencia naval rindiéndose fácilmente. Y esos hombres habían cometido un error crítico. Habían asumido que ella estaba sola allí afuera. Ella no lo era. En algún lugar de este océano oscuro, 8 Navy SEALs estaban nadando. Habían estado siguiendo el barco de carga durante 3 horas, esperando el momento adecuado para abordar, para sacarlo, para completar una misión que había salido catastróficamente mal. Ahora tenían que encontrarla en 60 millas cuadradas de océano abierto, en la oscuridad, antes de que la hipotermia o el ahogamiento la reclamaran. Antes de revelar cómo hicieron lo imposible y que había descubierto Elena que valía la pena matar, deja un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo estás mirando y suscríbete.
Porque lo que ocurrió en las siguientes 6 horas llevaría la resistencia humana a sus límites absolutos y probaría que a veces lo más peligroso que puedes hacer es subestimar a una mujer que se niega a morir y a las focas que no la abandonarán. 72 horas antes, Elena Scott estaba sentada en una sala de reuniones segura en la base naval de Coronado, mirando fotografías satelitales de un barco de carga que no debería existir. A sus 36 años, había pasado toda su vida adulta trabajando en inteligencia. Primero como analista de la Marina, luego en la CIA, ahora de regreso en la inteligencia naval en un rol que oficialmente no existía y que extraoficialmente le daba acceso a información que podía iniciar guerras. El barco está registrado a nombre de una compañía fantasma panameña, explicó a los 8 sellos sentados alrededor de la mesa. Pero nuestras señales de inteligencia muestran comunicaciones consistentes con el cifrado militar ruso. Y hace 3 días, interceptamos una transmisión que sugería que estaban transportando algo extremadamente valioso desde Corea del Norte a un comprador en Sudamérica. El teniente comandante Jake Morrison, líder del equipo SEAL, estudió las fotografías con el distanciamiento profesional de alguien que había dirigido docenas de operaciones de alto riesgo. Con 42 años, con canas en la barba y líneas alrededor de los ojos que hablaban de años pasados en los peores lugares del mundo, tenía el tipo de autoridad tranquila que hacía que los hombres lo siguieran a situaciones que la mayoría de la gente consideraría un suicidio. ¿Qué clase de algo? Eso es lo que necesito averiguar, respondió Elena. La inteligencia sugiere que podrían tratarse de materiales nucleares, tecnología armamentística avanzada o posiblemente agentes biológicos. Sea lo que sea, no podemos dejar que llegue a Sudamérica. Entonces, abordamos el barco, aseguramos la carga y nos retiramos, dijo Morrison. No era una pregunta. Este era un trabajo de sellado estándar, aunque estándar en su mundo significaba cosas que la mayoría de las personas considerarían una locura. No exactamente, corrigió Elena. Necesito abordar el barco solo. Pose es un inspector marítimo de la Comisión Naviera Internacional, obtiene acceso a sus manifiestos de carga, equipos de vigilancia de la planta e identifica exactamente lo que transportan. Luego me sacas y llamamos a un equipo de interdicción de la Guardia Costera. Los SEAL intercambiaron miradas. El suboficial jefe Marcus Hayes, segundo al mando de Morrison y veterano de más operaciones de las que podía contar, habló. Señora, con todo respeto, ese es un plan terrible. Estas personas están contrabandeando carga ilegal. No van a permitir que cualquier inspector eche un vistazo a su barco. Lo harán si soy lo suficientemente convincente, dijo Elena, que había trabajado antes con equipos de operaciones especiales y sabía que serían escépticos de enviar a un oficial de inteligencia solitario a una situación hostil. Ya he hecho este tipo de trabajo antes. Hablo ruso con fluidez. He falsificado credenciales que pasarán cualquier inspección y sé cómo comportarme en situaciones hostiles. ¿Y cuando descubren que no eres quien dices ser? Otro SEAL preguntó. Se trataba del suboficial Danny Martínez, más joven que los demás, con 28 años, pero ya un veterano de 4 despliegues y conocido por su instintivo sentido táctico. Entonces ven a buscarme rápido. Morrison se reclinó en su silla, pensando. Había trabajado con oficiales de inteligencia antes, algunos buenos resultados, otros desastres a punto de ocurrir. Elena Scott le pareció una persona que comprendía el riesgo, que había sido puesta a prueba sobre el terreno y había sobrevivido. Eso valió algo. ¿A qué distancia de la costa se está produciendo esta intercepción? 60 millas en aguas internacionales. El barco transitará por un canal estrecho entre rutas de navegación. Mínimo tráfico, perfecto para una aproximación encubierta. También es perfecto para que te maten y arrojen tu cuerpo donde nadie lo encuentre, señaló Hayes sin rodeos. Por eso tendré a 8 Navy SEALs fuertemente armados nadando cerca, respondió Elena con una leve sonrisa. Confío en mi capacidad para sobrevivir el tiempo suficiente para la extracción. Morrison la observó durante un largo rato.
Había aprendido a interpretar a la gente durante 2 décadas en operaciones especiales para distinguir entre la falsa bravuconería y la confianza genuina, entre quienes hablan con dureza y quienes realmente han sido puestos a prueba bajo fuego. Elena Scott tenía algo en los ojos que él reconoció. La mirada de alguien que ha estado en situaciones difíciles y ha luchado para salir adelante. ¿Has hecho infiltración marítima antes? 3 veces. Completaste con éxito las 3 misiones. Aunque admito que esta es la más arriesgada hasta ahora. Porque si sale mal, estamos a 96 kilómetros de cualquier apoyo. Morrison dijo, sin cobertura aérea, sin fuerza de reacción rápida, solo 8 SEALs en el agua contra un número desconocido de hostiles en un barco con quien sabe qué tipo de armas y defensas. Correcto, dijo Elena. De acuerdo. Por eso necesito a los mejores, por eso te pedí a ti y a tu equipo específicamente. Morrison miró a sus hombres. Los SEAL no llegaron a donde estaban evitando riesgos. Llegaron calculando el riesgo, preparándose para cada contingencia y ejecutando con una precisión que convertía misiones imposibles en objetivos completados. Pero también llegaron sabiendo cuándo decir no a misiones que cruzan la línea del alto riesgo al suicidio. Esta estaba cerca de esa línea. Lo haremos, pero lo haremos a mi manera. Lleva un rastreador. Lleva una radio oculta. Y a la primera señal de compromiso, nos avisas y entramos en acción. Nada de heroicidades, nada de intentar salvar la misión si falla. De acuerdo, dijo Elena, aunque ambos sabían que en el campo los planes cambiaban, y que no hacer heroicidades a menudo se convertía en hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Pasaron las siguientes 48 horas en una preparación intensiva. Elena memorizó cada detalle de su tapadera. Era la inspectora Marlene Hoffman de la Comisión Internacional de Transporte Marítimo, realizando inspecciones rutinarias de buques de carga en aguas internacionales para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y medioambientales. Tenía documentos, credenciales e incluso un sitio web falso que aparecía como legítimo en las búsquedas. Había realizado identidades encubiertas similares antes en puertos desde Estambul hasta Singapur, y conocía los ritmos del puesto. Ligeramente eficientes, profesionalmente aburridos, burocráticamente meticulosos, los SEAL preparaban su equipo con la meticulosa atención al detalle que diferenciaba a los operadores de élite del resto. Rebreaters para natación subacuática prolongada sin burbujas reveladoras, armas selladas en contenedores impermeables, rifles HK-416 con silenciadores, Sig Sauer, pistolas P226 y munición suficiente para abrirse paso a través de un pequeño ejército si fuera necesario, equipo de comunicaciones, que funcionaría incluso sumergido, explosivos para abrirse paso si fuera necesario forzar la entrada. ¿Cuál es nuestra contingencia si no pueden rescatarla pacíficamente?, preguntó Hayes durante una sesión de planificación, estudiando los planos del barco que inteligencia había proporcionado. Abordaje violento, respondió Morrison sin dudarlo. Explosivos en el casco, entrada simultánea desde 3 puntos. Tomar el barco por la fuerza y asegurar la carga. Pero eso es el último recurso. En cuanto lo hagamos, anunciaremos al mundo que el ejército estadounidense está llevando a cabo operaciones ofensivas en aguas internacionales. Las consecuencias diplomáticas serían catastróficas. Mejor que dejarla morir, dijo Hayes rotundamente. Mejor que dejarla morir, asintió Morrison. Así que planeamos una extracción silenciosa, y si es necesario, el rescate más ruidoso que jamás hayan visto. Martínez intervino, expresando una preocupación que lo había estado inquietando. ¿Y si tienen más potencia de fuego de la que esperamos? ¿Qué pasaría si no se tratase solo de una tripulación con armas pequeñas, sino de auténticas armas militares, ametralladoras pesadas y quizá incluso granadas antipersonal? Luego nos adaptamos, dijo Morrison. Eso es lo que hacemos. Pero nuestra misión principal es la extracción del agente Scott. Todo lo demás, la carga, el barco, la tripulación es secundario. La sacamos con vida. Eso no es negociable.
La inserción salió perfecta, lo que debería haber sido la primera advertencia para Morrison de que algo iba a salir mal. En su experiencia, las misiones que comenzaban bien a menudo terminaban mal, como si el universo tuviera que equilibrar la ecuación. Un helicóptero de la Guardia Costera dejó caer a Elena a 12 millas del barco objetivo justo después del atardecer con instrucciones de dirigirse al buque y solicitar permiso para abordar para su inspección. Llevaba un traje de negocios debajo de un chaleco salvavidas, llevaba un maletín impermeable con sus documentos falsificados y una tableta que parecía profesional, pero que en realidad estaba repleta de equipos de vigilancia que transmitirían todo lo que viera al equipo SEAL. El barco de carga, cuyo nombre era Pacific Star, aunque Elena estaba segura de que esa no era su verdadera designación, respondió a una llamada de radio con lo que sonó como una sorpresa genuina, lo cual fue bueno. La sorpresa significó que no esperaban una inspección, lo que significaba que tendrían que apresurarse para ocultar lo que en realidad llevaban. Le dio una ventaja, aunque pequeña. Pacific Star. Le habla el inspector Hoffman de IMSC. Estoy realizando inspecciones de seguridad rutinarias en este sector. Solicitar permiso para embarcar para revisión de manifiestos de carga y equipo de seguridad. Hubo una larga pausa. Elena podía imaginar la conversación sucediendo en el puente. Deberían permitirle subir a bordo o negarse y afrontar las consecuencias legales. Ella había apostado a que elegirían dejarla subir a bordo, pensando que podrían ocultar cualquier carga ilegal que tuvieran y que un inspector no sería una amenaza seria. Las organizaciones criminales, en su experiencia, tendían a subestimar a los inspectores burocráticos. Fue una de las razones por las que la portada funcionó tan bien. Inspector, estamos dentro del plazo de entrega. No podemos demorarnos. Esto solo tomará unas 2 horas, respondió Elena, manteniendo su voz profesionalmente amigable pero firme. Es un requisito del derecho marítimo internacional. Si se niega a realizar la inspección, tendré que denunciar su embarcación ante el Tribunal Marítimo Internacional, lo que podría provocar la suspensión de su licencia de navegación. Esto sería mucho más costoso y requeriría más tiempo que una simple inspección. Otra pausa, esta vez más larga. Elena podía imaginarse el cálculo realizándose. ¿Valió la pena la molestia de la inspección para evitar las complicaciones legales del rechazo? La mayoría de los contrabandistas que ella conocía preferían la inspección y confiaban en su capacidad para ocultar el contrabando. Era el que conocían contra el que no conocían. Muy bien, inspector. Disminuiremos la velocidad para permitirle abordar, pero sea rápido. Tenemos un cronograma de entrega que mantener. Gracias, capitán. Agradezco su cooperación. Elena subió a bordo por una escalera de cuerda, con el maletín colgado del hombro, adoptando el comportamiento ligeramente nervioso de un burócrata de nivel medio que pasaba la mayor parte del tiempo detrás de un escritorio y no se sentía del todo cómodo en mar abierto. Fue una actuación cuidadosa, no tan nerviosa como para parecer sospechosa, pero lo suficientemente nerviosa como para parecer genuina. 3 miembros de la tripulación la recibieron en la cubierta, hombres de aspecto rudo y con el tipo de rostros que sugerían que habían hecho cosas peores que contrabandear carga. ¿Es militares?, evaluó Elena de inmediato. Posiblemente fuerzas especiales rusas, por su porte y forma de moverse. Eso fue preocupante. Los contrabandistas no solían emplear a exmiembros de operaciones especiales a menos que transportaran algo extremadamente valioso. Inspector Hoffman, dijo, extendiendo la mano al mayor de ellos, un hombre de barba entrecana y fríos ojos azules que la observaban con inteligencia depredadora. Gracias por permitirme subir a bordo, capitán Volkov, respondió él, estrechándole la mano con un apretón ligeramente demasiado firme, ligeramente demasiado agresivo. Para ponerla a prueba, para ver si se inmutaba o mostraba debilidad, Elena resistió su agarre con firmeza, pero no agresivamente, manteniendo el carácter de una burócrata competente pero no amenazante. ¿Tú entiendes? Tenemos un horario que cumplir. Sí, por supuesto, capitán. Seré lo más rápido posible.
Si pudiera mostrarme su bodega de carga y proporcionarme sus manifiestos de envío, podemos completar esta inspección y usted podrá continuar su camino. Bulov la estudió durante un largo momento, con ojos calculadores. Elena mantuvo su expresión neutral, profesional, ligeramente aburrida, simplemente otro inspector del gobierno haciendo un trabajo rutinario. No había nada de qué preocuparse, nada que requiriera atención especial más allá de la cooperación básica. Así dijo finalmente Volkov. La condujo bajo cubierta con los otros 2 miembros de la tripulación siguiéndolo de cerca. Demasiado cerca. El entrenamiento de Elena gritaba. Advertencias, pero ella mantuvo su cobertura, manteniendo sus movimientos relajados y sin prisas. Los estrechos pasillos olían a combustible diésel y agua salada, iluminados por fuertes luces fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. A su alrededor, el barco crujía y gemía mientras cortaba las olas del Pacífico. La bodega de carga era exactamente lo que ella esperaba. Filas de contenedores de envío, todos marcados con logotipos de aspecto legítimo y números de identificación. Pero su ojo entrenado detectó inmediatamente inconsistencias que un verdadero inspector habría notado. Soldaduras recientes en varios contenedores que sugieren modificaciones recientes. Equipo de control de temperatura en contenedores que supuestamente transportaban piezas de automóviles. Material de amortiguación de sonido inusual en los mamparos. Y lo más revelador, guardias armados en el extremo más alejado de la bodega. 4 hombres con rifles AK-47, que ni siquiera simulaban estar haciendo otra cosa que labores de seguridad. Seguridad armada. Elena preguntó, tomando nota en su tableta y tomando lo que parecían ser fotografías de documentación de rutina. Fotos que se transmitían en tiempo real a Morrison y su equipo mientras nadaban en algún lugar del oscuro océano de abajo. Eso es inusual para un buque de carga civil. Llevamos una carga valiosa, respondió Bulov. Los piratas siguen siendo un problema en algunas aguas. Es necesaria precaución. Por supuesto, dijo Elena, acercándose a los contenedores y examinando los números de identificación. Ella estaba registrando todo, los números de contenedores, el supuesto contenido, las modificaciones que podía ver. Si pudiera echar un vistazo al interior de uno de ellos y confirmar lo que realmente llevaban, la misión estaría completa. ¿Y sus manifiestos de envío? Necesitaré comparar el contenido de cada contenedor con su documentación. Sí, claro. Pero primero, Inspector Hoffman, o debería decir, Agente Scott, necesitamos tener una conversación. La sangre de Elena se convirtió en hielo, pero años de entrenamiento mantuvieron su expresión confusa en lugar de temerosa. Ya la habían engañado antes, había logrado escapar de las trampas, conocía el baile. La clave era mantener la ficción el mayor tiempo posible, obligarlos a mostrar sus cartas. Lo lamento. Creo que me has confundido con otra persona. Mi nombre es Marlene Hoffman y soy la culata del rifle la alcanzó en los riñones, dejándola caer de rodillas. La tableta cayó de sus manos mientras el dolor explotó a través de su cuerpo, irradiándose por su columna y robándole el aliento. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera acceder a cualquier entrenamiento defensivo que le habían inculcado durante años de trabajo de campo, unas manos agarraron sus brazos, los retorcieron detrás de su espalda con eficiencia profesional, los aseguraron con bridas que se clavaron en sus muñecas. Sabemos quién eres, dijo Bulov con calma, tomando su tableta y examinándola con el aire de alguien que esperaba exactamente eso. La inteligencia estadounidense, específicamente la inteligencia naval, se basa en los protocolos de cifrado de este dispositivo. Muy sofisticado, muy caro, no lo que llevaría un inspector marítimo. Elena se obligó a respirar a pesar del dolor. Obligó a su mente a trabajar a pesar del miedo que inundaba su sistema. Comprometido. La misión se vio comprometida incluso antes de comenzar. La habían estado esperando. ¿Pero cómo? Su mano se movió instintivamente hacia su cuello, donde había un microtransmisor escondido en el botón.
Una sola pulsación y Morrison sabría que ella estaba en problemas y sabría abortar o atacar dependiendo de su evaluación táctica. Pero Bulov era más rápido. Sus reflejos delataban años de entrenamiento que iban mucho más allá del trabajo de seguridad civil. Él agarró su mano, la retorció lejos de su cuello con tanta fuerza que ella jadeó y arrancó el botón de su chaqueta. ¿Buscas esto? Sabemos todo sobre tus juguetes, agente Scott. Hemos estado en este juego más tiempo que tú. Su organización tiene una fuga importante. Nos dijeron que vendrías. Nos dijo qué buscar. Nos dijo exactamente cómo reconocerte a pesar de tu excelente identidad encubierta. Dejó caer el transmisor a la cubierta y lo aplastó bajo su bota con naturalidad. Ahora, nos vas a contar exactamente lo que sabes sobre nuestra operación. ¿Quién más sabe que estás aquí? ¿Qué activos hay en la zona? ¿Quién es su contacto en nuestra organización? ¿Cuánto sabe realmente la inteligencia naval sobre nuestra carga? No sé de qué estás hablando, dijo Elena, manteniendo la voz firme a pesar de la situación, a pesar del dolor en los riñones y las muñecas, a pesar de saber que estaba sola en un barco hostil a 60 millas de la tierra sin forma de pedir ayuda. Soy un inspector marítimo que realiza tareas de rutina. Volkov la abofeteó con tanta fuerza que su cabeza se giró hacia un lado y la sangre llenó su boca desde donde sus dientes cortaron el interior de su mejilla. El sabor del cobre fue inmediato y abrumador. No más juegos, agente Scott. No tenemos tiempo para esto. Podemos hacerlo de manera fácil o podemos hacerlo de manera difícil. Y créeme, no quieres el camino difícil. Tengo hombres en este barco que solían trabajar para la inteligencia militar rusa. Conocen técnicas que te harán rogar que nos lo cuentes todo. Técnicas que no dejan marcas pero causan un dolor extraordinario. Podemos mantenerte consciente y coherente durante días mientras extraemos cada pieza de información de tu cabeza. Elena escupió sangre y lo miró a los ojos tomando una decisión. Ahora ya no podía romper la tapa. Ya estaba roto. Pero podría ganar tiempo. Era hora de que Morrison se diera cuenta de que algo andaba mal. Es hora de que los sellos se coloquen en posición. Es hora de un rescate que podría o no llegar. Entonces supongo que lo estamos haciendo de la manera difícil porque no te estoy diciendo nada. La expresión de Volkov no cambió, pero algo cambió en sus ojos. Una especie de respeto frío mezclado con anticipación. Esperaba que dijeras eso. Dmitri Alexander, llévala a la sala de interrogatorios. Asegúrese de que esté segura. Estaré allí en 10 minutos y luego comenzaremos propiamente. Los dos hombres levantaron a Elena y la arrastraron a través de la bodega de carga hacia una puerta en el otro extremo. Ella luchó, no porque pensara que podía escapar. Las ataduras y los múltiples guardias armados lo hicieron imposible, pero luchar era lo que haría un verdadero prisionero y cualquier información que pudiera reunir ahora podría ser útil más adelante. Observó las posiciones de los guardias, la disposición de la bodega, los tipos de armas visibles y el número de miembros de la tripulación que podía ver. 7 hasta ahora, probablemente más en todo el barco. Todos armados con armas de grado militar, todos moviéndose con coordinación profesional. No se trataba de una operación de contrabando. Se trató de una operación militar camuflada de contrabando. La sala de interrogatorios era en realidad un compartimento de almacenamiento que había sido acondicionado para tal fin. Una sola silla atornillada al suelo, cadenas atadas a los mamparos, manchas en el suelo que Elena reconoció como sangre vieja. Ya lo han hecho antes, probablemente varias veces. Era un barco diseñado para secuestros e interrogatorios, no solo para contrabando. La aseguraron a la silla con restricciones adicionales. Sus tobillos estaban atados a sus piernas con cremalleras y su torso estaba atado con una cuerda. Elena no se resistió. Ella estaba ahorrando su energía, conservando su fuerza para lo que viniera después. Los dos hombres se marcharon sin hablar, cerrando la pesada puerta de acero tras ellos. Sola en la habitación oscura, Elena evaluó su situación con la fría claridad analítica que la había mantenido con vida durante 15 años de trabajo peligroso.
capturada, comprometida, sin comunicación con su equipo, sin forma de señalar situaciones de peligro. Guardias armados en todo el barco, tortura inminente. La ejecución probablemente ocurriría después de que extrajeran toda la información que querían. La situación era objetivamente muy mala. Pero ella aún no estaba muerta. Y mientras no estuviera muerta, había una posibilidad. Las focas estaban allí afuera. Morrison y su equipo se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando ella no se registró. Vinieron por ella. Solo tenía que permanecer con vida el tiempo suficiente para que llegaran. Y ella tenía que esperar que cuando llegaran, no fuera demasiado tarde. A 800 metros del buque de carga, el teniente comandante Jake Morrison flotaba en el oscuro Pacífico, mirando los segundos pasar en su reloj resistente al agua y tratando de ignorar la creciente sensación de malestar en sus entrañas. Elena llevaba 37 minutos a bordo del barco. Su check-in programado estaba previsto para hace 7 minutos, no un retraso crítico. Las inspecciones a veces duraban mucho tiempo, pero lo suficiente como para preocuparle. Overwatch Sierra 1. Transmitió en el canal encriptado que lo conectaba con el centro de operaciones en Coronado. ¿Alguna novedad de nuestro paquete? El especialista en comunicaciones en la base respondió de inmediato. Negativo. Sierra 1. La última transmisión fue hace 39 minutos. Fotografías de vigilancia estándar de la bodega de carga. Nada desde entonces. Su rastreador muestra que está estacionaria. Misma ubicación durante los últimos 22 minutos. Su estado de baliza aún transmite una señal fuerte, pero no hay movimiento, ni comunicaciones, ni registro. Morrison intercambió miradas con el jefe Hayes a través de sus sistemas de visión nocturna, la única forma de verse en el océano completamente oscuro. En realidad no podían distinguir las expresiones faciales a esa distancia y en esas condiciones, pero los SEALs desarrollaron una conciencia casi sobrenatural de los estados mentales de sus compañeros de equipo. La preocupación de Hayes era palpable, incluso a través de la oscuridad y la distancia. Podría no ser nada, dijo Hayes a través de sus comunicaciones seguras punto a punto. Podría ser una inspección larga. Podría estar en un lugar donde no puede transmitir de forma segura. Podría ser, asintió Morrison. Pero sus instintos, perfeccionados durante 15 años y más misiones de las que podía contar, le gritaban que algo andaba mal. En su experiencia, cuando una operación parecía incorrecta, generalmente era incorrecta. ¿Cuánto tiempo le damos antes de mudarnos? El protocolo dice que faltan otros 23 minutos hasta que estemos autorizados a asumir el compromiso e iniciar la extracción de emergencia, respondió Hayes. Pero el protocolo también dice que hay que confiar en el instinto. Y mi instinto me dice que esto está mal. Morrison estaba a punto de tomar una decisión cuando su sistema de comunicación crepitó con una nueva señal. No es la voz de Elena y no es Overwatch. Esta era la baliza de emergencia. La señal que significaba que la misión estaba comprometida y se requería una extracción inmediata. Pero no estaba transmitiendo el código de emergencia estándar. En lugar de eso, estaba enviando una serie rápida de clics y tonos que el oído entrenado de Morrison solo tardó un segundo en reconocer como código Morse, transmitido a alta velocidad por alguien que sabía que solo tenía unos segundos para comunicarse. Barco comprometido. Múltiple correa hostil. Entonces la transmisión se cortó abruptamente a mitad de palabra. Esa no es la señal de Elena, dijo Hayes inmediatamente. Esa es otra persona usando su equipo, enviándonos una advertencia. Lo que significa que encontraron su faro, respondió Morrison, mientras su mente ya estaba pensando en opciones tácticas y ninguna de ellas era buena. Lo que significa que está destruida, lo que significa que tenemos unos 60 segundos antes de que la maten o arrojen esa baliza por la borda para desviarnos del camino. De cualquier manera, estamos a punto de perder nuestra única conexión con ella. Marcó el canal de todo el equipo, con voz tranquila a pesar de la urgencia de la situación. Todos los elementos de Sierra, este es Sierra 1.
Paquetes comprometidos. Las fuerzas hostiles están al tanto de la vigilancia. Prepárense para un abordaje violento. Las reglas de enfrentamiento son libres de armas. Cualquiera en ese barco con un arma es un objetivo legítimo. Nuestra prioridad en la misión es extraer con vida al agente Scott. Todo lo demás es secundario. Reconocer. Los reconocimientos llegaron instantáneamente. 8 voces que responden con la tranquila profesionalidad que dan lugar a años de formación y operaciones. Para esto vivían los SEAL. Los rescates imposibles. Las situaciones en las que el fracaso significaba que alguien moría y el éxito significaba traerlo a casa contra todo pronóstico. Morrison revisó su pantalla táctica resistente al agua, calculando distancias y velocidades. El barco estaba a 800 metros de distancia y se movía a aproximadamente 12 nudos. Podrían cerrar esa distancia en quizás 15 minutos de natación intensa, pero eso suponía que el barco mantuviera su rumbo y velocidad actuales. Si la tripulación se diera cuenta de que se acercaban las focas, podrían acelerar, haciendo imposible interceptarlas. Sierra 2 y 3, estás conmigo en la aproximación a estribor. Sierra 4 y 5, tomar babor. Sierra 6 al 8, aproximación de popa. Ejecutamos una violación simultánea en mi marca. Armas calientes. Seguros desactivados. Dispara a matar a cualquiera que esté armado. Vamos a traerla a casa. El equipo comenzó a moverse por el agua como sombras depredadoras. Sus rebreaters los hacen invisibles tanto a la detección visual como al sonar. Sus movimientos se coordinaban con la precisión que emanaba de miles de horas de entrenamiento juntos. La mente de Morrison ya estaba 3 pasos por delante planeando el asalto, identificando puntos débiles en las defensas de la nave, calculando ángulos y tiempos y las otras 100 variables que determinaban si una misión tenía éxito o se convertía en un desastre. Habían recorrido la mitad de la distancia cuando de repente el motor del barco cambió de tono. El zumbido distintivo de los motores diésel al acelerar a RPM más altas. El corazón de Morrison se hundió cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La tripulación estaba corriendo, intentando poner distancia entre el barco y la zona de abordaje antes de que las focas pudieran alcanzarlos. A 18 nudos, el barco podría superar a las focas nadando indefinidamente. El buque objetivo de vigilancia Sierra 1 está acelerando. Nueva velocidad aproximadamente 18 nudos rumbo 090. A las velocidades actuales no podrá interceptar. Entendido, Overwatch, respondió Morrison, aunque internamente estaba repasando cada contingencia que habían planeado y tratando de encontrar una que se ajustara a este escenario. Nadando a máxima velocidad sostenida, las focas podían alcanzar unos 3 nudos. Contra un barco que navegaba a 18 nudos, no tenían ninguna posibilidad de alcanzarlo mediante una persecución directa, lo que significaba que debían pensar de manera diferente. Todos los elementos, nueva estrategia, no estamos persiguiendo, estamos interceptando. Overwatch, necesito mantener el rumbo proyectado y la velocidad. Dame un punto de intercepción, asumiendo que mantenemos la posición actual y ellos mantienen el rumbo actual. Hubo una breve pausa mientras los analistas trabajaban en el problema ejecutando cálculos sobre la velocidad del rumbo, las corrientes oceánicas y el viento. Sierra 1. Si el objetivo mantiene el rumbo y la velocidad actuales, pasará a aproximadamente 600 metros de su posición en 18 minutos. Sin embargo, eso supone que no cambien de rumbo. Copia eso. Todos los elementos mantenemos posición y esperamos. Cuando pasan, utilizamos cualquier ayuda de corriente que podamos conseguir y ejecutamos un nado de velocidad para interceptarlos. Aburrido en movimiento. Va a ser difícil, pero es nuestra única oportunidad de llegar a la agente Scott antes de que la maten. La espera fue la parte más difícil. Flotando en las oscuras y frías aguas del Pacífico, a 58 grados que se filtraban incluso a través de los mejores trajes secos y drenaban lentamente el calor corporal. Sabiendo que Elena estaba en algún lugar de esa nave, probablemente siendo interrogada, posiblemente siendo torturada,
definitivamente en peligro mortal, y que todavía no podían hacer nada al respecto. Tuvieron que esperar a que la geometría y el tiempo se alinearan, tuvieron que confiar en que la oportunidad se presentaría. Morrison aprovechó el tiempo para perfeccionar su plan de asalto, repasando escenarios en su cabeza e identificando posibles posiciones de la tripulación basándose en lo que sabían del diseño del barco. La popa sería su mejor punto de aproximación. Probablemente habría menos tripulantes estacionados allí y el ruido del motor cubriría los sonidos del abordaje. Usarían abrazaderas de escalada magnéticas para escalar la sala, ascenderían en parejas coordinadas para proporcionar cobertura mutua y luego se dividirían en 3 equipos para barrer la nave sistemáticamente. Recuerde, se lo contó a su equipo a través de su canal seguro. La prioridad número 1 es localizar y asegurar al agente Scott. La segunda prioridad es identificar la carga. Si tenemos que elegir, elegimos a Scott. La carga podrá ser interceptada por otros medios. Ella no puede limpiar. Recibimos 8 reconocimientos de inmediato. La nave apareció a través de su visión nocturna como una sombra enorme que se movía a través de su campo de visión. Su volumen oculta las estrellas y su estela agita el agua formando estelas fosforescentes. Morrison calculó su velocidad cuidadosamente, teniendo en cuenta la turbulencia de la estela, la velocidad del barco y el ángulo de aproximación. Si llegaban demasiado temprano, se agotarían antes de llegar al salón. Si fuera demasiado tarde, perderían su oportunidad por completo. A mi señal, él transmitió, 3-2-1 marca. 8 focas se lanzaron hacia adelante, nadando con cada gramo de fuerza y técnica que poseían, luchando contra la estela del barco que intentaba alejarlas, usando la turbulencia de las hélices para enmascarar su aproximación de cualquier sonar que pudiera estar operando. Morrison llegó primero al casco, sintiendo la vibración de los motores a través del acero, colocando una abrazadera magnética sobre la superficie remachada y asegurando su línea de escalada. A su lado, Hayes hizo lo mismo, y luego Martínez y los demás. Subieron en parejas sincronizadas, con las armas colgadas en sus espaldas, moviéndose con una eficiencia práctica que hacía que escalar una nave en movimiento pareciera casi fácil. Casi. La realidad era que cada agarre tenía que ser perfecto, cada movimiento calculado porque un desliz los enviaría a la corriente de la hélice y probablemente a la muerte. Morrison llegó primero a la barandilla y se detuvo una fracción de segundo para escanear con su visión nocturna. 2 miembros de la tripulación visibles en la cubierta de popa, ambos fumando cigarrillos, ambos con rifles AK-47 colgados casualmente sobre sus hombros, sin esperar problemas, sin esperar que 8 Navy SEALs fuertemente armados aparecieran de la oscuridad del océano. Le hizo señas a Hayes con las manos, algo que para ambos había sido algo natural durante años. 2 objetivos, ambos armados, enfrentamiento simultáneo, armas suprimidas en 3. Se levantaron juntos como espectros. Sus rifles HK-416 con supresor detectan objetivos con la precisión que brindaban miles de horas en el campo de tiro y docenas de enfrentamientos en el mundo real. 2 toses suaves apenas audibles por encima del ruido del motor y los sonidos del océano. 2 cuerpos cayendo, los cigarrillos cayendo de las manos de los muertos, los rifles cayendo silenciosamente sobre la cubierta. Morrison y Hayes estaban sobre la borda y asegurando la popa antes de que los cuerpos terminaran de caer. Con las armas en alto y buscando amenazas adicionales. Su entrenamiento hace que cada movimiento sea suave y deliberado. El resto del equipo lo siguió en cuestión de segundos, fluyendo sobre la barandilla como sombras, extendiéndose en patrones practicados que cubrían cada ángulo, cada vector de amenaza potencial. A los 90 segundos de llegar a la barandilla, la cubierta de popa estaba segura. 4 tripulantes enemigos muertos. Se habían encontrado con 2 más mientras despejaban posiciones adyacentes, y los sellos estaban apilados en la puerta que conducía a la superestructura, listos para moverse al interior de la nave. Sierra 1, estamos a bordo, transmitió Morrison a Overwatch. Comenzando el barrido interno,
La última posición conocida del paquete fue la bodega de carga, cubierta inferior, moviéndose para interceptarlo. Se advierte que la tripulación está armada y parece tener entrenamiento militar. Esta no es una operación de contrabando típica. Se movían por la nave como fantasmas hechos realidad, usando la visión nocturna para navegar por los pasillos, con las armas listas y preparadas, despejando cada espacio con la precisión metódica que separaba a los operadores profesionales de los aficionados. Encontraron resistencia. 3 miembros más de la tripulación estaban en el pasillo, fuera de la sala de máquinas, todos armados, todos reaccionando con una velocidad que confirmó la evaluación de Morrison de que se trataba de combatientes entrenados, no marineros comunes. El compromiso fue breve y brutal. Disparos silenciados, cuerpos cayendo, las focas moviéndose a través de las secuelas sin perder el paso. Morrison señaló que todos los miembros de la tripulación enemiga portaban armas de uso militar y vestían equipo táctico debajo de su ropa civil. Sin duda se trató de una operación militar y no de un simple contrabando. Llegaron a la bodega de carga y la revisaron sistemáticamente, despejando los rincones y revisando detrás de los contenedores con una eficiencia práctica. Pero Elena no estaba allí. La mayoría de la tripulación tampoco. La bodega estaba prácticamente vacía, a excepción de los contenedores de envío, que estaban sellados y requerirían tiempo para abrirlos correctamente. Sier 2, mantenga esta posición y comience a documentar esos contenedores. Morrison ordenó a uno de los miembros de su equipo. Obtenga números de serie, fotografías y cualquier cosa que pueda ayudar a identificar la carga. Todos los demás, sigamos buscando. Ella está en algún lugar de esta nave. Recorrieron el barco, cubierta por cubierta, habitación por habitación. Los camarotes de la tripulación están vacíos. Puente abandonado en piloto automático. Sala de máquinas sin personal, salvo los sistemas automatizados. Galera desierta. Fue como si la mayor parte de la tripulación simplemente hubiera desaparecido. Jefe, algo anda mal aquí, dijo Hayes con la voz preocupada mientras despejaban otro compartimento vacío. Esto está demasiado vacío. Una nave de este tamaño debería tener al menos 20 tripulantes. Solo nos hemos topado con 7, y todos están muertos. ¿Dónde están los demás? El estómago de Morrison se hundió cuando se dio cuenta. Sabían que veníamos. No solo que Scott era un agente, sabían que los SEALs intentarían un rescate, así que la tomaron y evacuaron a la mayor parte de la tripulación. Probablemente había un barco de apoyo cerca. Transfirieron a todos mientras nadábamos para interceptarlos. Toda esta nave es un señuelo configurado en piloto automático para mantenernos ocupados mientras escapan con ella. ¿Su faro? Martínez preguntó. Morrison revisó su pantalla de seguimiento, temiendo lo que vería. La baliza mostraba la posición de Elena como estacionaria, exactamente donde habían captado la señal del código Morse, pero ella no estaba allí, lo que significaba que arrojaron la baliza por la borda, dijo, con las palabras amargas en la boca. Por eso la señal es estacionaria. Está en el fondo del océano, justo donde detectamos por primera vez la transmisión de emergencia. Y Elena está en otro barco, finalizó Hayes, alejándose más cada segundo que perdemos aquí. Morrison luchó contra la rabia y la frustración que amenazaban con abrumar su pensamiento táctico. La emoción era el enemigo en situaciones como esta. Necesitaban pensar, analizar, encontrar un camino a seguir a pesar del revés. Overwatch Sierra 1. Tenemos una situación. El buque principal está prácticamente desierto. Parece que la tripulación se ha transferido a un buque de apoyo. ¿Tiene algún contacto de radar que salga de esta zona en la última hora? Apoyar. Sierra 1. La pausa se sintió eterna. Morrison podía sentir la tensión de su equipo. Habían arriesgado todo para abordar esta nave, habían matado combatientes enemigos, se habían expuesto a posibles contraataques y todo había sido en vano. Su objetivo no estaba aquí. Supervisión de Sierra 1.
Mostramos un contacto de radar significativo que salió del área hace aproximadamente 38 minutos. Embarcación pequeña, de alta velocidad, rumbo 0,45 grados. Última posición conocida aproximadamente 15 millas al noreste de su ubicación actual. Moviéndonos a una velocidad aproximada de 35 nudos, 15 millas con una ventaja de 40 minutos. Las matemáticas eran brutales. Incluso si pudieran seguirlos de alguna manera, nunca alcanzarían una embarcación que se moviera a esa velocidad. Y no tenían idea de hacia dónde se dirigía finalmente. Necesitamos extracción, dijo Hayes en voz baja. Regresa a la base, coordina con activos más grandes, tal vez consigue seguimiento satelital. Ya no podemos hacer esto solos. Jaque. Morrison sabía que su segundo al mando tenía razón. Pero la idea de dejar a Elena allí en manos de fuerzas hostiles que ya habían demostrado que no tenían reparos en matarla lo enfermaba físicamente. Ella confió en ellos. Confié en él. Y ahora ella se había ido, probablemente siendo interrogada o torturada o algo peor. Y no lograron llegar a tiempo. Overwatch Sierra 1. Requerimos extracción inmediata. Barco rápido si es posible. Y necesito que todos los recursos de vigilancia que tenemos rastreen ese contacto. Satélite, drones, señales, inteligencia, cualquier cosa. No la estamos perdiendo. Confirmar. Entendido. Sierra 1. Lancha rápida llegando de patrulla. Tiempo estimado de llegada. 42 minutos. Y señor, la voz del especialista en comunicaciones vaciló. Hace aproximadamente 3 minutos, detectamos lo que nuestros analistas creen que fue un gran evento de desplazamiento consistente con un cuerpo humano arrojado al agua en las coordenadas aproximadas donde perdimos la señal de baliza del agente Scott. A Morrison se le heló la sangre. No la habrían matado tan rápido. Querrían interrogarla primero, averiguar qué sabía la inteligencia naval sobre su operación, a menos que ya hubieran conseguido lo que querían. A menos que hubieran decidido que ella era más un lastre que un activo. A menos que simplemente hubieran concluido que la solución más fácil era hacerla desaparecer en el Océano Pacífico, donde no era posible rescatarla. ¿Esas coordenadas? ¿A qué distancia de nuestra posición actual? Aproximadamente 9.8 millas rumbo 270 grados. Morrison miró a Hayes y vio su propia esperanza desesperada reflejada en los ojos del jefe a pesar de que el equipo de visión nocturna distorsionaba sus rasgos. 9,88 metros en la oscuridad en agua a 58 grados. Si Elena estuviera viva, y ese era un sí enorme y probablemente poco realista, tendría quizás 2 horas antes de que la hipotermia la matara. Probablemente mucho menos dado que no tendría equipo de protección y probablemente no tendría la capacidad de moverse con eficacia para generar calor. Nadamos, dijo Morrison, tomando la decisión incluso cuando una parte de su cerebro gritaba que era irracional, que las probabilidades eran imposibles, que ella probablemente ya estaba muerta. Todos los elementos, nadamos ahora. Velocidad máxima sostenible. Tenemos quizás 90 minutos antes de que la hipotermia se vuelva irreversible, incluso si la encontramos. Jefe, son 9 metros en esta agua con todo el equipo, dijo una de las otras focas, con una voz que transmitía una clara duda. Nosotros mismos sufriremos hipotermia antes de llegar a la mitad del camino. Y eso suponiendo que esté viva. Suponiendo que realmente la arrojaron por la borda en esas coordenadas. Suponiendo una docena de otras cosas que podrían no ser ciertas. Entonces será mejor que nademos rápido, respondió Morrison, con una voz que transmitía una autoridad absoluta que impedía cualquier debate. Porque es una de las nuestras. Porque no abandonamos a nuestra gente. Porque si hay incluso un 1% de probabilidad de que esté viva ahí fuera, vamos a buscarla. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que somos. Ahora, prepárense y salgan. Se lanzaron por la borda de vuelta a la fría oscuridad del Pacífico y comenzaron a nadar hacia coordenadas donde alguien podría estar vivo o no, podría ser Elena o no, podría ser algo más que una falsa esperanza.
Las matemáticas decían que era feudal. Las probabilidades decían que nunca llegarían a tiempo. Tanto la lógica como el entrenamiento decían que debían esperar a los recursos de búsqueda y rescate adecuados con imágenes térmicas y capacidades de coordinación. Pero los EAL no operaban solo con matemáticas, probabilidades o lógica. Operaban con lealtad, determinación, con la absoluta convicción de que imposible era solo una palabra usada por quienes se rinden con demasiada facilidad. Operaban bajo el principio de que nunca abandonas a tus compañeros, nunca te rindes cuando la vida de alguien está en juego, nunca aceptas la derrota mientras aún haya una oportunidad. Elena Scott estaba ahí fuera en algún lugar y ellos iban a encontrarla o morir en el intento. El frío había dejado de molestar a Elena hacía unos 20 minutos. Eso era terrible. Sabía por su entrenamiento de supervivencia que cuando dejabas de sentir frío, significaba que tu cuerpo estaba perdiendo la capacidad de regular la temperatura. Significaba que la hipotermia estaba avanzando de las etapas iniciales a algo más peligroso. Su temperatura corporal rondaba los 34 o 35 grados, tan baja que su cerebro comenzaba a fallar, sus pensamientos se volvían lentos y desconectados. Había estado en el agua durante lo que parecían horas, pero probablemente estuvo cerca de 60 o 70 minutos. Tiempo suficiente para que su cuerpo hubiera superado el shock inicial, los temblores violentos, el intento desesperado de generar calor mediante contracciones musculares. Ahora estaba en la siguiente fase, la fase peligrosa donde los temblores cesaban, donde su cuerpo comenzaba a desactivar funciones no esenciales para preservar el núcleo, donde la muerte se convertía en una posibilidad real e inminente. Las bridas habían desaparecido. Había logrado quitárselas en los primeros 10 minutos, usando una técnica que había aprendido en un entrenamiento de la CIA. Hace años, se dislocó el pulgar para deslizar una mano y luego usó los dientes y la mano libre para cortar el plástico con el borde del reloj. Había sido una agonía, y probablemente se había dañado permanentemente la articulación del pulgar, pero le había liberado las manos y le había dado una oportunidad. Inmediatamente se quitó todo lo que pudo. Primero los zapatos, sintiéndolos hundirse en la oscuridad, luego la chaqueta del traje, los pantalones, todo lo que añadiera peso y resistencia. Ahora solo llevaba ropa interior y blusa, mucho más flotante, pero también más expuesta al frío que la estaba matando lentamente. La técnica para mantenerse a flote se llamaba ahogamiento, un método de supervivencia que consistía en flotar verticalmente, dejando el cuerpo colgando flácido, moviéndose solo cuando se necesitaba respirar. Conservaba energía, minimizaba la pérdida de calor y podía prolongar el tiempo de supervivencia en agua fría durante horas. Elena lo había practicado en entrenamientos en piscinas y entornos controlados. Pero practicar en una piscina templada con instructores a su lado era muy diferente a hacerlo de verdad en pleno Pacífico, a 96 kilómetros de tierra firme y sin garantía de que alguien se acercaba. Había perdido la noción del tiempo. No podía distinguir si llevaba 1 o 3 horas en el agua. Su reloj dejó de funcionar después de usarlo para cortar las bridas, y su sentido del tiempo se había vuelto inestable a medida que la hipotermia afectaba su cerebro. Las estrellas no la ayudaban. Simplemente giraban lentamente por el cielo, indiferentes a su situación, marcando el tiempo de una manera que parecía a la vez demasiado rápida y demasiado lenta. Elena se hablaba a sí misma cuando tenía energía. Su voz apenas un susurro sobre el sonido de las olas. Mantente despierta. No duermas. Dormir es morir. Sigue moviéndote. Sigue respirando. Alguien viene. Morrison y su equipo te buscan. No dejan a nadie atrás. Simplemente sobrevive un poco más. Pero parte de su cerebro, la parte racional que seguía funcionando a pesar de la hipotermia, sabía que las probabilidades de rescate eran mínimas. El océano era inmenso. Ella era pequeña. Incluso si las focas se dieran cuenta de que la habían arrojado por la borda, incluso si supieran aproximadamente dónde, encontrar a una persona en kilómetros de mar abierto de noche era casi imposible. Pensó en su familia, en su hermana Sara,
quien le dijo que el trabajo de inteligencia era demasiado peligroso, que debía renunciar antes de que la matara. Resultó que Sara tenía razón. Su padre, quien le enseñó a nunca rendirse, a superar situaciones imposibles con terquedad y determinación. Lo intentaba, papá. De verdad lo intentaba. Una ola le rompió la cara, y tragó agua, tosió, luchó por sacar la cabeza a la superficie. Sus patadas eran cada vez más débiles. La capacidad de su cuerpo para mantenerse a flote disminuía a medida que sus músculos se enfriaban y dejaban de responder. Esto era todo. Así fue como terminó. No en un tiroteo, no en un rescate dramático que salió mal, sino sola en las aguas oscuras, congelándose lentamente mientras el resto del mundo seguía adelante, inconsciente e indiferente. No, dijo en voz alta, aunque su voz era tan débil que apenas podía oírla. No, no puedes renunciar. Así no. Se obligó a patear más fuerte, a mover los brazos para generar calor a través del movimiento, aunque cada músculo gritaba en protesta. El movimiento la ayudó un poco, le dio unos minutos más, pero sabía que era temporal. Se le estaba acabando el tiempo, se le estaban acabando las fuerzas, se le estaba acabando la esperanza. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que al principio pensó que era otra alucinación. Su cerebro inventando el rescate que no iba a llegar. Pero volvió a sonar, más claro esta vez. Chapoteando, rítmico, como si varias personas nadaran con un propósito y coordinación. Aquí, Elena intentó gritar, pero su voz salió apenas un susurro, con la garganta irritada por el agua y el frío. «Estoy aquí. Ayuda». El chapoteo cesó. El silencio era aplastante. Lo había imaginado. Lo había alucinado. No había nadie allí. Entonces una luz brilló en su rostro, cegándola después de tanto tiempo en la oscuridad. Y una voz que reconoció gritó: «La tengo. Sierra 1, esta es Sierra 4. Tenemos el paquete. Ella está viva. Repito, paquete localizado y vivo». Unas manos la agarraron fuerte y segura, manteniéndola a flote. «Señora, soy el suboficial Martínez, Navy SEAL. Ahora te tenemos. Todo va a estar bien. Quédate con nosotros. ¿Tienes frío?». Elena logró decir entre dientes que castañeteaban tan fuerte que pensó que se le iban a romper. «Lo sé, señora. Vamos a arreglar eso. Pero primero, necesitamos conseguir estas restricciones». «Espera, ¿ya te los quitaste?». «Sea. Eso es impresionante. Bien. Vamos a ponerte un traje seco. Te ayuda a calentarte. Quédate quieto para nosotros». Aparecieron más focas a su alrededor. Elena intentó contarlos, pero su cerebro no cooperaba. ¿4? ¿5? No importaba. Ellos estaban aquí. La habían encontrado. «Señora, necesitamos moverla un poco para ponerle este traje seco», continuó Martínez con voz tranquila y profesional. «Tus brazos y piernas no van a cooperar mucho. Simplemente manténgase tranquilo y déjenos manejarlo». «¿Puedes hacer eso?». Elena intentó asentir, pero no estaba segura de si su cabeza realmente se movía. Todo parecía distante y desconectado, como si estuviera viendo acontecimientos que le sucedían a otra persona. Sintió que manipulaban su cuerpo, sintió la tela deslizándose sobre su piel fría, sintió la diferencia instantánea cuando el traje seco comenzó a atrapar el poco calor corporal que le quedaba. Alguien activó una bolsa de calor química y la presionó contra su pecho dentro del traje. El calor era increíble, casi doloroso después de tanto tiempo en el frío. Elena quería llorar de alivio, pero no tenía energía. «Bien. Eso es bueno». Martínez decía: «Jefe, está asegurada. La temperatura corporal central es de 92, quizá 93. Tiene hipotermia, pero responde. Necesitamos extraerla lo antes posible». Otra voz, más profunda y con autoridad de mando. «Copiado, Sierra 4. Excelente trabajo. Manténla abrigada y alerta. Estamos a 5 minutos de distancia.
El pájaro de extracción está 8 minutos detrás de nosotros. Ella lo va a lograr. Elena quería darles las gracias. Quería decirles lo agradecida que estaba, como había pensado que iba a morir, como le habían salvado la vida. Pero su boca no podía formar las palabras. Se conformó con simplemente respirar, simplemente mantenerse consciente, simplemente aguantar unos minutos más porque lo había logrado. Había sobrevivido contra todo pronóstico con las manos atadas en agua a 60 grados. Había durado lo suficiente para que las focas la encontraran. Y ahora ella se iba a casa. Gracias por ver. No olvides suscribirte para recibir más historias increíbles todos los días.